Amigos, amigas de Arsenal en América, acá estamos en una nueva jornada de este mercado de fichajes del verano, preparándonos para la temporada 2025-2026 de la Premier League con el Arsenal y un refuerzo oficial, un refuerzo confirmado. Hablamos de Kepa Arrizabalaga, el arquero vasco, exjugador del Chelsea, que llega proveniente del Bournemouth, donde estuvo a préstamo, donde tuvo una gran temporada. Lo compra el Arsenal, lo ficha por un precio alrededor de 5 millones de libras, un precio muy bajo para un arquero que viene a ser un backup, que viene a ser una alternativa para David Raya, ¿no? Muy afianzado y quizás el mejor jugador del Arsenal en la temporada pasada o uno de los puntos más altos del equipo, y a la espera, lógicamente, de cerrar nuevos refuerzos, ¿no? Lo de Zubimendi, que tiene que hacerse oficial en las próximas horas, y también algunos acuerdos por los que el Arsenal avanza y algunos jugadores que podrían ser importantes para este equipo de Mikel Arteta. Hay algunos nombres propios muy interesantes que vamos a comentar. Se habla muchísimo de Eberechi Eze, jugador del Crystal Palace, jugador desequilibrante, un jugador de ataque que podría venir a sumar un perfil que el Arsenal no tiene en la ofensiva. También de Cristian Mosquera, un defensor del Valencia que podría ser reemplazo para Gabriel y para Saliba principalmente. Rodrigo Góez, que está jugando el Mundial de Clubes con el Real Madrid y que también es una alternativa. Y bueno, a la espera también del número 9, ¿no? Vamos a ver qué pasa con Seco y con Gyökeres. Acá estamos en un nuevo stream en Big Up. Invitamos a todos los que nos miran en YouTube a que nos sigan en este canal, a que se hagan miembros. También suscríbanse a este canal. Estamos con Mati Terzic, Agustín Devoti. Mati, bueno, tenemos el primer refuerzo oficial. Se ha oficializado lo de Kepa. Kepa es nuevo jugador del Arsenal, un nuevo español para nuestro club y una alternativa para David Raya. Sí, sí, una alternativa necesaria, un problema resuelto rápidamente, sensatamente, expeditivamente y por poco dinero. Un tipo de 30 años que es edad top para los arqueros. Hoy en día sigue siendo el arquero más caro de la historia, creo que 70 millones lo había pagado Chelsea, algo así. En su momento todos como que teníamos las expectativas muy altas sobre su realidad, porque prometía mucho y en definitiva como que tuvo altos y bajos, tanto en Chelsea como en el resto de los equipos por los que pasó, pero me parece que es un fichaje de mucha sensatez. Lo decía hace un ratito, me parece que tiene mucho sentido la decisión, y hace un rato leía quizás la cuenta de moda, para los que estamos medio metidos en Arsenal, Hand of Arsenal en Twitter, que tiró algo así como que el Real Madrid medio que lo sondeó un poquito a David Raya, y también me parece que está bueno, por un lado, tener el reconocimiento para él, para Raya, de su gran momento individual, y por otro, que si en algún momento sucede algo con el arquero español, porque Courtois no se hace cada día más joven, todo lo contrario, sigue siendo un arquerazo, pero bueno, Real Madrid sabemos que siempre evalúa opciones. Sí. Quizás tener a Kepa te da cierta tranquilidad que si tuvieras, no sé, a Karl Hein como tu arquero suplente, que por más bueno que sea y por más buena temporada que haya tenido en España la pasada, tenerlo a Kepa como que te da cierta tranquilidad respecto del futuro, porque además son 3 años que firmó. Me parece que cierra por todos lados lo del arquero español, vasco, para que no se ofendan los vascos. Pero sí, la verdad, muy bien. Sí, claramente hay una relación también ahí con Iñaki Caña, con Arteta, claro. Hay toda una conexión con Raya también en ese sentido. Y bueno, por supuesto que vuelve a primar también esta cuestión de tener experiencia en Premier. Kepa ya es un arquero que atajó 140 partidos en Premier y es una cuestión importante también a la hora de incorporarlo. Una posibilidad de mercado muy grande con estos 5 millones que se le termina pagando, contrato de 3 años. Creo que viene a ser un buen refuerzo, una buena alternativa para Raya. Esperemos que pueda encontrar regularidad, no lo creo, porque claramente viene a competir con probablemente el que haya sido el mejor jugador de la temporada pasada de Arsenal, que no es un detalle menor, pero me parece que viene a aportar un poquito más de solidez comparándolo con Neto. Tampoco siento que sea muy difícil mejorar a lo que hizo Neto la temporada pasada, pero bueno, creo que es una necesidad que se termina resolviendo rápido. Como dijo Mati, sí, hoy leí también la noticia de que el Madrid lo sigue a Raya. Y la verdad que lo de este chico Han of Arsenal está haciendo una revolución total, porque nosotros como hinchas de Arsenal durante años y años y años nos hemos cansado de encontrarnos cuentas random que aseguraban tener información, pero este pibe va en serio. O sea, yo la semana pasada
predijo incluso que en la tapa de Marca iba a salir que a Zubimendi le interesaba el Real Madrid y una hora después estaba por publicar la tapa. Yo digo, ¿cómo hizo este pibe para enterarse de esto? Porque ya estamos hablando de anticiparse a una publicación de un diario de otro país. Esto ya es periodismo puro y duro. Así que creo que es un buen punto para darnos cuenta cómo van las negociaciones, porque hasta ahora viene pegando todo. Y me acuerdo que el otro día Adrián había comentado que cuando Arsenal lo compra a Raya, ese mismo día lo llama al Real Madrid también y Raya básicamente le dice que no al Madrid. Así que no es un interés novedoso por parte del equipo capitalino por nuestro arquero, pero bueno, por suerte hasta ahora está consolidado. Y bueno, vamos a ver cómo termina cambiando la dinámica del tema arqueros en Arsenal, porque como dijimos está Carheim, que puede llegar ahora a salir traspasado directamente. Hay que ver qué pasa con Tommy Setford, el chico de 19 años, que es una gran promesa del club, que tiene ofertas para salir a préstamo, pero al parecer Arteta lo quiere guardar como tercer arquero, así que veremos qué es lo que pasa. Y después, por supuesto, ya hemos comentado que Arsenal tiene muchos arqueros jóvenes con mucho potencial que los va a tener que ir distribuyendo para que sigan con su mejoría. Así que veremos cómo se termina dando lo de Kepa. Yo creo que es una buena opción, sobre todo para las copas locales, para tenerlo para que descanse Raya en ese sentido. Veremos si su intención también es volver a la selección en año premundial. El otro día lo comentábamos con Adrián. La verdad que Kepa tiene por delante mucha competencia con Raya mismo en club y selección, con Unai Simón, que también es arquero de Athletic Bilbao, y con Joan García, que es nuevo arquero de Barcelona. Así que creo que lo va a tener complicado, pero bueno, es una motivación grande para Kepa en ese sentido y veremos si le sirve para esta temporada. Y se suma a una lista muy larga de jugadores españoles que han llegado a Arsenal en estos últimos años. Mikel Merino, Raya, Pablo Marí, Dani Ceballos, Denis Suárez, Lucas Pérez, Bellerín, Cazorla, Monreal, Mikel Arteta, Ignasi Miquel, Fran Mérida, Fábregas, Almunia y La Perla Reyes. Esos son los más destacados que han pasado por Arsenal en estos últimos años y ahora se suma Kepa. Bien, la conexión, ¿no?, española del Arsenal, la conexión vasca también, ¿no?, con Mikel Arteta, y un Kepa que, bueno, en su presentación con el club habló un poquito, ¿no?, de las nuevas sensaciones, de incorporarse a un equipo que él ve muy cerca de ganar. Me quedo con las palabras en las que dice que viene a empujar, que viene a presionar, que viene a generar esa competencia interna también para elevar los niveles. De hecho, así un poco lo presenta el club, ¿no?, como Rise the Levels. Ese fue un poco el lema a la hora de presentarlo. Creo que el fichaje de Kepa lo que apunta es justamente a tener competencia en una posición en la que lógicamente Raya está súper asentado, como decía anteriormente y lo hemos mencionado mucho en este espacio. Para mí Raya, el mejor jugador del Arsenal la temporada pasada, el más consistente, el que nunca faltó, pero también rendimientos altísimos, tapó penales, tapó pelotas increíbles, sostuvo al equipo en partidos en los que parecía que se le iba de las manos los puntos y fue muy importante en esa labor. Pero me parece que ahora Raya puede tener un competidor muy exigente, ¿no?, que tampoco es que le va a querer sacar el puesto, pero sí que le va a proponer una competencia interna que lo va a tener que, o sea, lo va a obligar a tener que estar a muy buen nivel, a sostenerse en muy buen nivel. Y me parece que con Kepa, además de fichar un arquero de mucha experiencia, como decimos, ¿no?, 30 años, que sigue siendo joven para un arquero, pero bueno, tiene un recorrido muy largo, ha jugado en la Premier League en Chelsea, también en Bournemouth la temporada pasada, ha jugado en el Real Madrid, ¿no? Ha sido arquero de emergencia del Real Madrid y ha ganado títulos ahí. Justamente es un arquero ganador, Kepa, ¿no? Es un arquero que tiene muchos títulos en su carrera profesional. Ha sido campeón de la Liga Española con el Real Madrid, pero con el Chelsea también ha ganado muchos títulos internacionales. Ganó la Champions, ganó el Mundial de Clubes, ganó la Supercopa de Europa, y me parece que estamos fichando un jugador que es parte de planteles que han logrado la gloria, y justamente es lo que apunta al Arsenal también, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que llega una persona que puede aportar mucho desde ese lugar, ¿no?, de la experiencia de ganar, de pelear por cosas importantes, y que conoce a varios integrantes del plantel, ¿no? Hablaba un poco cuando lo presentaron de su amistad con Kai Havertz, con quien compartió plantel en Chelsea,
y de también conocer a Raya de la selección española, bueno, de tener diálogo con Iñaki Caña también, porque comparten nacionalidad. Bueno, me parece que va a entrar muy rápido en la dinámica del vestuario, ¿no? Kepa me parece que va a encajar muy fácilmente. Sí, ahí depende de él, básicamente. Pero también es importante esto del tema de la edad. Perdemos a Jorginho y a Partey, que por cierto se confirmó ayer que, a ver, ya lo sabíamos todos desde hace varios días, pero ayer se terminó su contrato, o el lunes en realidad se terminó su contrato. Perdemos a dos treintañeros, perdemos experiencia en el vestuario, perdemos cierta personalidad, que sobre todo Jorginho me parece en ese aspecto aportaba al plantel, así que es importante no solo lo de Kepa, sino lo de Nordgaard, que también está por confirmarse, pero está prácticamente cerrado. Zubimendi tampoco es un chico muy, muy joven, tiene 26, si no me equivoco, y muchos años en su espalda. Me parece que son pautas de lo que se está buscando para complementar un vestuario que sigue siendo de los más jóvenes de la competencia en Inglaterra y en Europa en general. Digo, hay como, no, pensamos que no, pero sí, es un equipo joven, es un plantel joven. Mirás en defensa, creo que Gabriel es el más grande de todos y no llega a los 30. Rice, Saka, tienen 20 medios, 25, 24, 25, 26, por ahí andan. No hay mucho treintañero, digo, tenés que buscar a Trossard, tenés que buscar a, bueno, ahora a Kepa, después no sobran los treintañeros en este plantel y son necesarios para un equipo que está buscando ganar, para un equipo que necesita tener la cabeza fría en momentos calientes. Digo, es importante tener ese tipo de experiencia y ese tipo de cantidad de partidos y finales ganadas, finales disputadas. Claro. Sirve, suma un montón. Sí, ahí como dice Gabo Ponce, que no lo ilusiona a Kepa, la imagen que tenemos de Kepa en los últimos años no es la mejor particularmente. Yo creo que su temporada pasada en Bournemouth lo reivindica un poco. Es un club donde él encontró confianza nuevamente para poder atajar. Sabemos lo importante que es en el puesto de arquero sentirte confiado, sentirte seguro de tus cualidades, que es algo que por supuesto en un club como Chelsea se vuelve muy complicado de conseguir. A día de hoy, por supuesto que él sabe que viene como alternativa y que va a tener que competir con uno de los mejores arqueros del mundo, no solo de la Premier en ese sentido. Así que a mí me parece que el rol de Kepa está claro y en circunstancias normales, y ojalá sea de esta manera, no lo vamos a ver mucho esta temporada jugando porque el puesto ya lo tiene ganado a Raya. Así que, bueno, veremos qué es lo que pasa. Yo creo que por 5 millones, la verdad, tampoco es que podemos llegar a conseguir algo mucho mejor. Me parece, como dice Mati, destacar el tema de la experiencia, que es algo que a Arsenal le falta. Sí. Con la salida de Thomas y la salida de Jorginho, automáticamente Kepa ya se vuelve uno de los más veteranos y como comentábamos la semana pasada, Mati, la llegada de Christian Nørgaard lo va a convertir en el jugador más veterano de todo el plantel con 31 años. Mirá. Ese va a ser el jugador más grande de todos y va a tener 31 años. Así que eso habla también un poco de lo que es la juventud de este plantel. Un Nørgaard que estuve leyendo que le informaron del interés de Arsenal cuando él estaba de vacaciones y medio que se volvió loco, se desesperó, diciendo, esta es la oportunidad de mi vida, por favor aceleren acá porque lo quiero pasar a Arsenal. Así que en teoría esta semana se hace la revisión médica y va a firmar 10 millones de libras más 2 en variables, otra operación excelente por parte de Berta para conseguir una alternativa. Y bueno, no nos olvidemos que tras la salida de Partey no solo se va un futbolista con experiencia, sino que Arsenal se saca de encima al quinto sueldo más alto de todo el plantel. Un sueldo que a día de hoy se lo podrías dar a Rodrigo, por decir algo. Así que en ese sentido puede llegar a ser importante también liberar ese espacio. Totalmente. Tenemos ahí un gráfico de Kepa que nos compartiste, Debo, como para cerrar un poquito la incorporación oficial del arquero suplente del Arsenal, del nuevo arquero del Arsenal, que ya fue presentado, que ya se expresó también a través de las redes sociales del club. A ver, ahí lo compartimos. A ver, un Kepa que, bueno, español, 30 años, 1,89 m. Ahí tenemos algunos números de su temporada pasada. 31 partidos, 8 vallas invictas, 8 arcos en 0. Le encajaron 39 goles, 95 salvadas, porcentaje de 71,3%. Y ahí tenemos números también de su carrera, ¿no? También en Bournemouth 35 partidos, 20 partidos en el Madrid, donde llegó como fichaje de emergencia, ¿no? En un mercado
donde después le tocó también tener algunas actuaciones y lo hizo bien, y esa temporada el Madrid terminó consagrándose campeón de la Liga Española, y ahí vemos su carrera en Chelsea, donde no se pudo afianzar, ¿no? Llegó como el arquero más caro del mundo, procedente del Athletic de Bilbao, un joven lógicamente con mucho talento, pero después la vorágine del Chelsea, ¿no? Esa vorágine por fichar constantemente y fichar en cantidad, lo ha lógicamente complicado en su afán de afianzarse. Creo que no atajó en la Champions que gana el Chelsea, el arquero era Mendy, me parece, ¿no? Y él estaba de arquero suplente. Pero bueno, la verdad que... El otro día leí que el Chelsea en los últimos años lleva gastados casi 100 millones de libras solo en arqueros. 100 millones de libras son el arquero. Bueno, igual el fichaje de Kepa estuvo cerca de los 80 millones, ¿no? Más o menos. Sí, no, te hablo en general, digo. Después de Kepa. De arqueros, porque creo que compraron como 8 o 9 arqueros en los últimos 2-3 años. Y llevan gastado solo 100 millones en arqueros. Una estrategia deportiva insólita. Sí. Bueno, sí, y evidentemente todavía siguen encontrando, ¿no?, al dueño del puesto. No está afianzado Robert Sánchez, no está afianzado Jorgensen, ¿no? Tienen algunas variantes, pero tienen que encontrar al dueño. Bueno, Kepa, un arquero con muchísima experiencia, un arquero que viene, lógicamente, como decimos, a elevar el nivel, ¿no? A elevar al nivel y a meter presión en la competencia interna. Después, si le toca atajar o no, obviamente decisión de Mikel Arteta. Vamos a ver también qué ofrece el calendario en ese aspecto, si le tocará atajar en las copas, si le van a dar alguna competición en especial, o si solamente será alternativa para cuando Raya no esté disponible, un Raya que lógicamente está afianzado y que ha terminado con el debate de si tiene que ser o no el arquero del Arsenal. Y en ese aspecto creo que el Arsenal, con Mikel Arteta, recién en esta temporada podría encontrar dos arqueros, ¿no?, que sean competencia y que compitan por el puesto a largo plazo, ¿no? Porque entre entradas y salidas, ¿no?, lo que pasó con Leno, con Dibu Martínez, luego con Ramsdale, creo que costó un poco encontrar a los intérpretes para que compitan por esta posición, ¿no? Sí, un poco de estabilidad, ¿no? Para una zona del campo que fue marcada, como decís vos, por la inestabilidad, creo que en los últimos 6 años. Desde aquella lesión de Leno, Dibu, bueno, si querés ir un poco más atrás, todo este show de Ospina, Sech, que se repartían un poco las responsabilidades también. Parece que hace mucho tiempo que no teníamos la estabilidad que nos dio Raya, y si ahora le sumamos estabilidad en el segundo arquero, que está bien, estas cosas no duran demasiado, porque los arqueros suplentes, salvo que sea como, no sé, el del City, que es el tercer arquero, pero digo, no suele, o lo que pasó con Kelleher ahora que se va de Liverpool, un segundo arquero bueno no te dura demasiado, pero bueno, 2-3 años quizás, que es lo que tiene el contrato Kepa, nos puede dar cierta estabilidad en ese aspecto y concentrarnos en otras zonas del campo. Sí, totalmente. Ahora vamos a ver qué pasa con Liverpool también, que lo trajeron a Mamardashvili, que es un grandísimo arquero, pero bueno, va a tener que pelear con Alisson en el puesto. Claro. Estuvo a préstamo, ¿no? Lo habían comprado, lo dieron a préstamo, igual ahora. Lo dejaron en Valencia a préstamo, claro está. Sí, ahora viene, por eso Kelleher sale a Brentford, ¿no? Porque Flecken se fue a Leverkusen. Bueno, el mercado de arqueros un poco que se mueve también. Es un mercado particular también el mercado de arqueros, y creo que en ese sentido hay que valorar que el Arsenal encuentre una alternativa barata, una alternativa fiable, un tipo probado, con experiencia, ganador, que ha ganado grandes títulos, que tiene experiencia en selección nacional, que también comparte nacionalidad con el arquero titular, con el preparador de arqueros, con el técnico, que conoce a algunos integrantes del plantel, ¿no?, porque jugaron con él en otros equipos. Creo que todo encaja, ¿no? Es una pieza que encaja muy bien Kepa en este mercado, porque el Arsenal necesitaba una alternativa para Raya. Sí, y es una compra, no un préstamo, que es importante. Claro, permanente. Sí, una compra permanente. Firma 3 años de contrato, ¿no? Kepa, y seguramente tenga un buen sueldo, ¿no? Pero bueno, también un poco tiene que ver con su pasado, ¿no? Sí, la herencia, la pesada herencia. Total. O sea, pensá que Kepa en Chelsea cobraba lo mismo, o prácticamente lo mismo que cobra Havertz hoy en Arsenal, que es el mejor pago. O sea, imagínate. Claro, exactamente. Bueno, los sueldos del Chelsea no astronómicos. Pero bueno, ahí lo tenemos a Kepa, ¿no? Arquero del Arsenal, confirmado, oficial. Y estamos a la espera de otros anuncios oficiales, como el de Martín Zubimendi, que estuvo en Londres aparentemente, ¿no? Tiene que hacerse oficial y ya estuvo seguramente haciendo todo el tramiterío, ¿no? Los papeles, pero también el contenido, las fotos y todo lo que tiene que ver con su anuncio, que tiene que darse en las próximas horas.
Sí, sí. Esta semana seguramente sea. Además, estamos hablando de un equipo que ya necesita confirmar 2 o 3 puestos, porque en un par de semanas ya estamos de pretemporada oficialmente, digo, se terminan las vacaciones para los que están de vacaciones. Sí, la semana Y que viene. claro, ya estamos ahí nomás. La Sí, semana sí. que Sí, viene empiezan a volver algunos, ¿no? Digo, no sé si es plantel completo. Sí, no, creo que el plantel completo no, pero el lunes que viene varios se van a presentar en Londres ya. Sí. y está Varios, la pretemporada en Marbella también, que va a ahora haber están, algunos jugadores. ahora están en esa pretemporada, ¿no? Que se juntaron antes en Marbella a entrenar varios jugadores del Arsenal. Vimos, ¿no? Contenido en las redes sociales de ellos. Pero bueno, el lunes que viene creo que se tienen que presentar en London Conley a entrenar varios jugadores del Arsenal, así que empiezan los preparativos para el viaje también a Asia y Claro. todo, y todo lo que venga después. En ese sentido, bueno, a la espera de Zubimendi, a la espera de Norgard también, que parece que está bastante avanzado. Qué Eh, larga la pasada Subimendi, ¿no? sí, larguísima, Sí, larguísima. Pero ¿desde qué Venimos, fue? ¿Enero, febrero que se filtró que ya estaba sí, todo arreglado? sí, sí. sí, sí. Es como Bueno, que, es que igual ya desde el año pasado había una especulación cuando Subimendi le dice que no a Liverpool, de que ya tenía un preacuerdo con Arsenal para este año. Por eso es una cuestión que ya lleva por lo menos un año. Sí, 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 exactamente. Bueno, esperemos que sea oficial en estos días. Quizás hay gente que mientras mira este contenido en YouTube ya tiene la oficialización también de Zubimendi. Pero bueno, esperemos, ¿no? Esperemos que se empiecen a cerrar esos acuerdos ya de una vez. Vamos a hablar de algunos también informaciones que hay, ¿no? Con respecto a refuerzos del Arsenal, porque hay nombres muy interesantes y me parece que el nombre que lógicamente nos genera mucho entusiasmo en estas horas es el nombre de Eberechi Eze. A ver, jugador del Crystal Palace, un Eberechi Eze que ha tenido una grandísima temporada la temporada pasada, uno de los puntos más altos del equipo de Oliver Glasner, que salió campeón de la FA Cup. La Histórico. verdad, un jugador desequilibrante, un jugador de ataque que se adapta a distintas posiciones, versátil, que tiene grandes cualidades y que aparentemente tiene intenciones de fichar por el Arsenal, ¿no? Por estas horas se ha informado que a Eberechi Eze le entusiasma el proyecto del Arsenal. Después la información cambió a Eberechi Eze está abierto a fichar por el Arsenal, ¿no? Como que le van encontrando distintas palabras para vender la información. Obviamente no hay grandes avances, pero todo indica que el Arsenal podría intentar fichar a Eberechi Eze. Sería un grandísimo refuerzo para el ataque, ¿no? sí, y además me parece que sería acompañado de otros 2 arriba, ¿no? Porque según dice David Ornstein, es Eberechi Eze más un delantero más un extremo, sería el mercado ideal de La bomba Arsenal. de tiempo eso. Sí, Bombazo, ¿eh? que si fuera así, es como, me sacó el sombrero, gracias Berta, bienvenido, siga haciendo su trabajo Tocar de el esa cielo con la forma. mano sería, sí. Claro. No, lo importante me parece que de los últimos días es esto que decías vos, Rodri, la reunión de ese con representantes de Arsenal. Parece que estuvo Arteta en esa reunión. Bueno, como dijiste vos antes, también fue parte de las inferiores del club hasta los 12, 13 años que fue liberado, hasta los 13 años que fue liberado. Son cosas que pueden pasar, digo, no, nadie tiene la bola de cristal ni sabe cómo va a terminar siendo la carrera de un jugador, pero está bueno. Él es hincha de Arsenal, confeso, eso también está muy, muy interesante. Y lo que sí me parece es que hay que dejar en claro que su posición no sería la del extremo izquierdo, porque se especuló mucho con eso, ¿no? Digo, lo comprás y lo ponés de extremo izquierdo y me parece que no. Como creo que vos, Debo, mandaste el gráfico de sus posiciones más utilizadas en Crystal Palace. De hecho, el gol que mete en la final del FA Cup fue en esa posición, jugando por el medio como llegador. Es enganche, sí, si querés, un poco tirado a la izquierda por su condición de diestro, que es lo que más le gusta a los creadores que juegan en el centro del campo, es tirarse un poquito a la derecha, si tienen a la izquierda, si tienen el panorama lindo, perfecto para filtrar esos pases, lo mismo que Odegaard, pero a la inversa, digo. Y sería una linda revolución en ese sentido porque nos acostumbramos a un Mikel Arteta que le gustan los volantes interiores izquierdos de cierto perfil, ¿no? Altos, atléticos, tipo Xhaka, tipo Merino, tipo Rice. Havertz quizás fue una excepción en ese aspecto, pero lo de alto, zurdo y atlético lo tiene, después reconvertido en número 9, pero si Eberechi se llega para jugar en esa posición, que es lo que imagino, nos da, más allá de la profundidad en medio campo y la creatividad que creo que nos falta en algunos aspectos y en algunos partidos, nos da una capacidad
que veníamos, me parece que necesitando en esa parte del mediocampo, porque siendo Odegaard el único creativo en ese lugar, me parece que sería muy interesante la suma de ese. Creo que sería espectacular. Y además el precio no me parece una locura, digo, 60 millones creo que es la cláusula, más o menos 60, 70 Claro, por ahí anda. Un claro. tipo de 26 años, inglés, que está en el pico de su rendimiento, que acaba de ganarle la final de la FA Cup a Manchester City prácticamente con su gol y con sus aportes en las fases previas. Me parece que sería un fichaje muy, muy importante. Yo lo veo jugar a ese y me acuerdo de Wenger. O sea, Eberechi es Claro. wengerismo absoluto en ese sentido. Y creo que nos ilusiona a todos porque claramente lo vemos como un jugador muy Arsenal. O sea, yo lo veo jugar y obviamente este tipo es jugador de Arsenal, claramente. Por su capacidad a la hora de gambetear, por ese aura que tiene cuando lo ves encarando, realmente, o sea, esa combinación entre estética y efectividad, creo que está claro que es un jugador que calzaría perfecto. Podría tranquilamente ser el reemplazante de Smith Rowe, que nunca llegó, en ese Claro. sentido. Un jugador que pueda marcar la diferencia en espacios reducidos, un futbolista que tenga gambeta, que tenga inventiva, un jugador que te pueda solucionar los problemas que tengas cuando enfrentás a equipos con bloque bajo, que es claramente un grave problema que tiene Arsenal, que se nos ha venido repitiendo en estos últimos años, así que creo que me ilusiona muchísimo. Yo creo que lo que más me gusta de todo esto es creerle a Ornstein, de pensar, de decir, bueno, viene ese, pero no afecta la llegada de un hipotético extremo izquierdo. Estaríamos buscando a casi que un suplente de lujo para tener en el plantel, que la verdad me parece que claramente lo necesitamos, y hablaría muy bien de las ambiciones de este club, ir a buscar a un futbolista como ese para tenerlo como alternativa ahí en la mitad de la cancha, como alternativa de Rice, como alternativa de Odegaard, también podría llegar a jugar. Sí. O tal vez modificar el sistema, jugar con un 4-2-3-1 y con un S jugando por detrás del número 9, en ese sentido. Así que creo que cierra por todos lados, la verdad. O sea, también hay una cuestión con el tema de su contrato. Ahora mismo está entrando en los últimos 2 años de contrato. El Palace sabe que es su última oportunidad de poder venderlo por un dinero considerable, porque no creo que a esta altura de su carrera quiera renovar. Así que veremos qué es lo que pasa. Estuve leyendo que tiene una cláusula de 60 millones más 8 en variables, que se puede pagar en 3 instancias, lo cual hace que la negociación sea incluso todavía más suculenta. Pero, por supuesto, esta cuestión de los 3 pagos no te lo van a mantener hasta fin de mercado. Yo creo que va a haber una instancia lógica de tiempo donde el Palace va a decir, bueno, hasta este punto lo vendemos y si no, nos lo quedamos. En teoría, por lo que estuve viendo, las opciones que evalúa ese son seguir en Crystal Palace, donde está muy asentado y donde esta temporada jugaría competencia europea, o venir a Arsenal. No baraja en teoría otras opciones. Así que veremos qué es lo que pasa. Como bien dijiste, Mati, él estuvo en Arsenal hasta los 13 años, lo dejaron libre, fue un golpe muy duro para él, porque bueno, toda su familia son hinchas de Arsenal también, él está muy relacionado con eso. Y él es un chico muy de Londres, también con raíces nigerianas, eso lo conecta mucho con Saka en ese sentido. Claro. Y después de haber quedado libre de Arsenal, pasó por Fulham, por Reading, por Millwall, hasta que llegó a QPR, tuvo un paso breve por Wycombe, y bueno, después en el 2020 el Palace lo compra por 15 millones de libras, un regalo en ese sentido, y termina demostrando un nivel tremendo. Así que veremos qué es lo que pasa. Ahí estaba viendo que en 2021 fue su última lesión importante. Estos últimos 4 años viene jugando con mucha continuidad, que es algo realmente importante. En las últimas 3 temporadas de Premier, 29 goles y 16 asistencias, siendo mediocampista. Me parecen números muy, pero muy buenos, la verdad. Estamos hablando de un futbolista que marca la diferencia más allá de su estética, marca la diferencia en la cancha con sus números, creo que es algo importante. Y lo que también me gustó, que le leí a un periodista inglés hacer la comparación, fue esta comparación con Ian Wright. Porque Ian Wright, claro, fue ídolo de Crystal Palace antes de llegar al Arsenal. Ian Wright jugó entre el 85 y el 91 en Crystal Palace, ídolo absoluto, uno de los máximos goleadores de la historia del club, y cuando tenía 28 años, el Arsenal lo compra. Es una situación bastante parecida en ese sentido. En el año 91, el Arsenal paga, fíjate la diferencia, ¿no? 2,5 millones de libras
por Ian Wright y se transforma en ese momento en la compra más cara de la historia del club. Sí, y termina Se siendo Ian convirtió en el Wright goleador. el máximo goleador histórico hasta la llegada Claro. después de Thierry Henry. Ojalá que Ian Wright esté hablando con Everett Chiesa también, ¿no? Me gustaría como que le haga un llamadito, que le diga, ¿cómo andás? ¿Tenés ganas de volver al Arsenal? De vida, le va a decir. Claro, de sacarte esa espina, ¿no? De chico, ¿no? De haber quedado libre, que puede pasar, como decimos, así es el fútbol. Pero evidentemente hay en Everett Chiesa una gran posibilidad de sumar un jugador que creo que nos fascina a todos, ¿no? A todos nos gusta Everett Chiesa como futbolista, por su desequilibrio, por sus cualidades, por esa capacidad, ¿no? De generar en pocos metros, de generar de la nada. Tiene gol, tiene olfato goleador, también se le da muy bien, asiste, ¿no? Juega con mucha lucidez, con mucha claridad, tiene un pie también muy sensible y creo que es un jugador que se adapta a diferentes posiciones, es versátil, puede jugar por adentro, puede jugar por afuera, como bien mencionaba Debo. Justamente tenemos un gráfico ahí para mostrar un poquito los puestos que ha ocupado Everett Chiesa. Los ingleses le dicen Wingfield, que es como extremo mediocampista. Y ahí va. Sí, es un poco eso, sí, realmente. Él es enganche, pero con tendencia a tirarse hacia el sector izquierdo. Ahí Esto tenemos. es, en toda su carrera en Premier, bueno, la gran mayoría de los partidos los ha jugado de enganche. La gran mayoría de los partidos en toda su carrera, ¿no? Ahí bien estábamos marcando. Detrás del 9, bueno, ha jugado de punta también, ¿no? Un porcentaje muy bajo, pero también ha jugado de punta, y también partiendo de la izquierda, también un porcentaje bajo, pero él se mueve libre, ¿no? Se mueve del centro hacia la izquierda libre, y es un futbolista que tiene un pie exquisito, y me parece que, como decimos, el Arsenal con su contratación sumaría un perfil que no tiene, un perfil revulsivo, ¿no? Un jugador que puede generar caos y que puede destrabar, ¿no? Partidos, un famoso factor X, ¿no? Como se le suele decir. Bueno, vamos a ver si el Arsenal puede avanzar en la negociación. Evidentemente, como decimos, Everett Chiesa le entusiasma el proyecto Arsenal, tiene amistad, ¿no? Con jugadores por la selección inglesa, ¿no? Como Bukayo Saka, como Declan Rice, y lógicamente tiene un pasado en el Arsenal, ¿no? Un pasado juvenil. Ojalá que se le dé también como profesional esta posibilidad. El Arsenal tiene intenciones de ficharlo por un precio por debajo de la cláusula, ¿no? Quiere tratar de generar un acuerdo en cuotas, también como decía Debo, de tratar de generar un acuerdo mucho más conveniente. Veremos qué termina sucediendo, pero hay intenciones de Everett Chiesa y de su gente de jugar en el Arsenal. Bueno, el Arsenal tiene que acelerar y tratar de cerrar el acuerdo. Sería lo ideal, ¿no? Que las próximas horas tengamos un here we go o algún avance un poquito más concreto que lo que tuvimos por estos días, donde se habla mucho de intenciones, ¿no? Más de intenciones de ambas partes, de que el Arsenal lo quiere y de que Everett Chiesa quiere jugar en el Arsenal. Bueno, esperemos que se acerquen las posturas y que podamos ficharlo. También se habla, ¿no? Como para dar algunos nombres que están sonando, de que en el Arsenal se discute internamente los nombres, por ejemplo, de Noni Madueke. A mí la verdad que no me entusiasma en absoluto, me parece un jugador muy limitado, decide muy mal, tiene potencial de mejora, pero la verdad que creo que también vendría con aires de grandeza, ¿no? A querer jugar más de lo que quizás jugaría y creo que no es conveniente. Se habla de Anthony Gordon también como una posibilidad, o de Morgan Rogers también como un perfil muy parecido al de Everett Chiesa. En definitiva son nombres. Yo creo que Everett Chiesa es la posibilidad más concreta, o es un poco lo que marcan las informaciones, y no está mal entusiasmarse, porque es un grandísimo futbolista. Pero además, pensando en los números que dijiste, Debo, que fue 29-15 en 3 años. 29-16 en Crystal Palace. Crystal Palace, un equipo de mitad de tabla que una de esas 3 creo que peleó por no meterse en zona de descenso. Digo, un Palace que mete la mitad de goles de los que mete Arsenal. A ver, lo decimos siempre, necesitamos 4 jugadores o 5 de 15 más 10. 15 goles, 10 asistencias o 15 asistencias, 10 goles. Ese puede ser claramente uno de ellos. Digo, sí. Tiene el potencial para ser uno de 15-10 tranquilamente. Totalmente, sí. Mati. Y a ver, perdón, Debo, pero creo que las estadísticas están buenísimas y creo que son un poco el reflejo de su trabajo. Creo que nosotros estamos enamorados de ese por otras cuestiones, ¿no? Me parece que las estadísticas aportan un montón y para los que les gustan las estadísticas también tienen esos datos,
pero a ese hay que verlo jugar al fútbol. O sea, Sí. hay que verlo agarrar la pelota. Es lo que nunca fue Alex Iwobi, boludo. Es lo que debería haber sido Alex Iwobi. Sí, es una gran comparación, Mati, totalmente, sí. Pero por eso te digo, yo lo veo a ese y lo veo a Wenger. Para mí es un resabio de ese Arsenal que ya no existe, pero que nos enamoró a todos a nivel estética y creo que, bueno, que es una posibilidad única para él también. Y Arsenal, bueno, viene manteniendo esa tendencia en los últimos años de darle posibilidades históricas a futbolistas que vienen con carreras en ascenso, que están buscando seguir mejorando y bueno, Arsenal te abre las puertas y creo que sería fantástico. Yo ya me estoy imaginando partidos con Odegaard y Eze en cancha compartiendo, toqueteando ahí y bueno, me encantaría, la verdad, para un equipo que te planta 2 líneas de 5 y bueno, arrancamos jugando con doble enganche y a ir a buscar el resultado, como la historia manda. Entusiasma mucho. Y bueno, y en esta dinámica de que hablamos de que el Arsenal busca jugadores con potencial, ha sonado el nombre de un defensor central, Cristian Mosquera, español, padres colombianos, un jugador que podría llegar al Arsenal como alternativa para Saliba, ¿no? Y Debo, acá te quiero dar la derecha porque vos hablaste mucho del suplente de Saliba. Y evidentemente hay un apuntado y parece que hay acercamientos y es una posibilidad que se puede concretar también. Sí, es importante también para mí tener en cuenta que Saliba en estos últimos años ha jugado muchísimo, demasiado te diría, incluso. Y bueno, teniendo en cuenta este temor que tenemos todos los hinchas de Arsenal con respecto a la salud de nuestros futbolistas, me parece que estamos llegando al límite con Saliba a nivel físico y a mí no me gustaría que se repita una situación como la de Saka, de llevar a un jugador al extremo a nivel físico y que después cuando se rompa todo. O sea, y perderlo meses. Claro. Yo creo que Arsenal es consciente de esa situación. También, por supuesto, somos conscientes de que hay pocos centrales en el mundo que sean mejores que Saliba y por eso juega tanto. Pero esta opción de Mosquera me parece muy interesante también. Es otra oportunidad de mercado muy buena a la que apunta Berta. Sobre todo porque es un chico que tiene un potencial tremendo, es un futbolista que está siendo apuntado por muchos de los clubes más importantes de Europa y eso habla, por supuesto, del potencial que tiene. Con 21 años, con posibilidad de jugar como primer marcador central o como segundo marcador central, que creo que es una posibilidad importante. 21 años recién cumplidos y el problema que tiene Valencia es que el chico está entrando en su último año de contrato y al parecer no quiere renovar. Por ende, parece que la opción para sacarlo es concreta. Arsenal pagaría alrededor de 20 millones por él, me parece una ganga absoluta por el potencial que tiene y por lo que representaría para el club tener ahí una opción. Vendría básicamente a reemplazar a Tomiyasu, ¿no? Tener un futbolista ahí medio polivalente que pueda ser la alternativa para los centrales titulares, porque bueno, al parecer Tomiyasu, al igual que Gabriel Jesús, son dos futbolistas que recién los estaríamos contando a partir de enero de 2026, siendo muy optimistas realmente. Claro. Así que ese punto me parece importante, me parece muy bien apuntado. Otro acierto en teoría de Andrea Berta que ojalá se pueda solucionar. Y está claro que, bueno, Arsenal había apuntado a Dinhausen como refuerzo, como alternativa para los centrales que tenemos hoy. Nos primerió el Real Madrid, pagó más del doble de lo que pagaría Arsenal por Mosquera para llevárselo. Así que en ese sentido, bueno, ojalá se pueda concretar porque sería otra fantástica adición a este plantel. ¿Y qué dice esto del futuro de Kivior? Bueno, interesante, ¿no? Yo creo que Kivior va a seguir, por lo que estuve leyendo. Básicamente, y que es algo que venimos comentando estos últimos programas, la principal duda con Kivior yace en que, siendo año premundial, no me sorprendería que el chico quiera emigrar a un equipo donde le prometan ser titular. Claro. Pero bueno, me parece que está bastante asentado en Londres en ese sentido. Y yo creo que si afrontamos esta temporada con Saliba, Gabriel, Mosquera y Kivior, estamos sobrados. Más la posibilidad de tener a Calafiori como central lateral, creo que sería un panorama ideal. No, pero estamos hablando de un plantel de lo mejor armado que hemos visto, me parece, nosotros. Digo, si sucede todo esto, si traemos Norgard, Zubimendi, Mosquera, la defensa que ya tenemos, o sea, los 8 defensores, incluyendo a la Mosquera, de los que estamos hablando, los 4 mediocampistas ahí por el medio, más ese, más un extremo, más un delantero, estamos hablando de quizás el mejor plantel que hemos visto en Arsenal. Digo, sí, sería un plantel muy para acá, probablemente, sí. Sí, claro, sí. Sí, sería un plantel muy completo también por la variedad de perfiles, no solo por los nombres,
opciones fiables, así como está Calafiori, lo tenés a Ben White, también central lateral, Timber también, que es una fiera y es muy adaptable a otras posiciones, y creo que todos perfiles muy distintos, complementarios entre sí. Vamos a ver qué pasa con lo de Mosquera. Bueno, las informaciones dicen que Valencia le quiso hacer una oferta de renovación, pero el tipo, al enterarse del interés del Arsenal, decidió que iba a jugar en el Arsenal. Y entonces ahora hay que avanzar por ese fichaje. Todo indica que está encaminado, que hay que terminar de cerrar el acuerdo con el Valencia. Un Valencia que es un club vendedor, ¿no? Nos aporta Casmica ahí en el chat de Big Up. Y evidentemente no se va a oponer a la salida de este joven de 21 años, que está en Valencia desde los 12 años, ¿no? Hizo toda su carrera en Valencia, debutó como profesional, se afianzó en el primer equipo y es un jugador que está para dar ese salto, ¿no? Como decíamos, el Arsenal busca jugadores que estén en ese momento de crecimiento. Lo de Hausen era una buena opción, pero bueno, apareció el Real Madrid con todo el dinero y con todo el proyecto, con lo que implica y el prestigio jugar en el Real Madrid. Ya está siendo titular, aparte. Claro. Algo que Arsenal no le iba a poder ofrecer. Claramente, porque Saliba es un fuera de serie, es un delantero, un zaguero que está llamado a ser uno de los mejores del mundo, o ya es uno de los mejores del mundo, y evidentemente el titular es Saliba, pero para Mosquera es una gran posibilidad de dar un salto grande, mejorar. A ver, creo que Mosquera tiene limitaciones como futbolista, se habla de que no tiene tan buen juego aéreo, yo no lo tengo tan visto, pero un poco lo que vi, lo que leí, es un futbolista que todavía es moldeable. Eso que salto. Sí, pero lo importante es que, a ver, eso, tiene un físico increíble, 1,91 m, increíble, sí. O sea, una bestia, y más allá del físico, se dice, ¿no? Y me parece que es el gran axioma de los defensores, que los defensores tienen que ganar duelos, y Mosquera gana duelos, eso lo hace bárbaro. Después todo el resto es mejorable, y me parece que en algún punto se puede trazar un paralelismo con lo que fue Gabriel Magaláes, cuando llegó del Lille, un jugador que estaba, lógicamente, en posición de seguir mejorando y que mejoró mucho. Yo creo que Mosquera puede seguir ese camino también, ¿no? Mejorar mucho en la salida, mejorar mucho en el temple, ¿no? En el timing para esos duelos, pero evidentemente hay un potencial, ¿no? Hay un jugador muy, muy interesante en Mosquera. Sí, y que a nadie le sorprenda que en los próximos años la dupla central de la selección española sea Mosquera-Hausen. Sí, tranquilamente. Así que Arsenal podría estar trayendo un proyecto muy, pero muy interesante. Paradójicamente leí que lo quería Leipzig también y no lo pudo cerrar, así que estaríamos primereándolo al equipo. Y a mí, cuando la factoría Red Bull va a buscar un jugador, a mí ya me tranquiliza. Claro. Un ojo clínico con los futbolistas. Sí. Con defensores centrales, Debo, son de los mejores vendedores de defensores centrales que hay. Claro, bueno, Upamecano con AT, por ejemplo. Sí, Bardiol. Bardiol, es verdad, Bardiol también, sí, tremendo. Sí, estamos hablando de que evidentemente Mosquera, 21 años, ¿no? Jugador español de padres colombianos, ahí hay un link también latino, para el Arsenal, un poquito de sangre latina. Ojalá otro acuerdo que el Arsenal está persiguiendo. Y bueno, hay que ver qué pasa con la delantera, ¿no? Para cerrar un poco este segmento, hablando de fichajes. ¿Qué pasará con Rodrigo? Porque, a ver, no está teniendo minutos en el Real Madrid de Xabi Alonso. Empieza un poco a perder valor de mercado en algún punto, ¿no? Si el Real Madrid quiere venderlo, evidentemente no lo está exponiendo. Y un Rodrigo que arrancó como titular en el primer partido del Real Madrid en el Mundial de Clubes, después no tuvo ningún tipo de participación y se espera que tenga una charla con Xabi Alonso al regreso de Estados Unidos para definir su futuro, y el Arsenal está agazapado, viendo si Rodrigo es una posibilidad. Para mí sería un gran fichaje, ¿no? Pero hay que pagar un alto precio, seguramente. Y sí, mucho dinero. Yo sinceramente no, a ver, por ignorancia digo, no lo tengo tan visto a Rodrigo, y sobre todo si lo vamos a traer para jugar por la izquierda. Él toda su carrera en el Real Madrid, buena parte de su carrera jugó por la derecha o por el medio. Sí. Y supuestamente su preferencia es jugar por la izquierda. Eso por un lado te abre la puerta de salida para Martinelli y Trossard, que está bien. Estoy completamente abierto a vender a cualquiera de las dos si traemos a Rodrigo. Pero sinceramente no estoy enamorado de la idea de Rodrigo, la verdad. Pero puede ser ignorancia mía, porque no lo tengo tan visto, porque no me genera esas cosas que tal vez sí me generan, no sé, un Gyökeres, un Sesco, un S, que lo tengo más visto. Digo, me parece que va más por ese lado. Me hago cargo de mi parte, entonces
no sé si 80 millones, 70 millones más el sueldo correspondiente sea lo que mejor nos pueda resultar. Pero no sé, quizás es un Alexis Sánchez que estaba medio ensombrecido por otras estrellas en un equipo gigante y viene y la rompe toda, no sé. Pero es una posibilidad concreta claramente, pero me suena que va a ser una novela que puede durar hasta septiembre, que es cuando cierra el mercado de pases. Yo creo que la comparación con Alexis Sánchez es muy buena también. Yo creo que es un Alexis totalmente. A mí me vuelve loco Rodrigo, la verdad. O sea, si llega a venir Rodrigo, me vuelvo loco completamente. Creo que puede ser una compra trascendental para las aspiraciones de Arsenal. Estamos hablando de un chico que me parece una estrella que nunca la dejaron brillar del todo, que siempre ha tenido que competir contra Vinicius, que es una competencia bastante desleal en ese sentido, porque bueno, ya sabemos que Vinicius es uno de los mejores, pero yo creo que está muy bien apuntado en ese sentido. Como decís vos, Rodri, viene jugando muy poco en el Mundial de Clubes, fue titular en el primer partido contra el Hilal, a los 65 minutos lo sacaron, después jugó 25 minutos contra Salzburgo, y contra Pachuca no entró, y ayer contra Juventus en octavos de final, ya en el mata-mata tampoco entró. Imagino que el Madrid lo debe estar cuidando, teniendo en cuenta no se nos vaya a lesionar porque nos perdemos de una plata importante. Así que me parece que está todo dado para que salga. Por supuesto que va a ser una operación muy difícil porque estamos hablando de muchísimo dinero, sería una operación histórica para Arsenal a la hora de poder comprometerse, pero me parece que está muy bien apuntado realmente. Yo creo que en el panorama mundial y futbolistas accesibles a la hora de comprar, me parece que hay muy pocos que sean tan buenos como Rodrigo, y yo creo que sería una compra absolutamente transformativa para la ofensiva de Arsenal. O sea, me parece que Rodrigo es 10 veces más jugador que Martinelli en muchos puntos. Claro. Ahí lo tendríamos a Martinelli como revulsivo, que es algo que yo trato de defender hace un tiempo ya, que me parece que lamentablemente su evolución se ha cortado, que estas últimas 2 temporadas viene muy flojo, y me tranquilizaría más tenerlo como alternativa que como titular indiscutido. Aunque hay que ver qué es lo que pasa, porque estuve leyendo que hay una posibilidad de que lo vengan a buscar desde Arabia, Martinelli, que es un mercado que Arsenal hasta ahora lamentablemente no ha podido explotar. Ojalá que nos pueda dar una mano. La temporada pasada se rumoreaba con que Trossard probablemente pueda ir a Arabia. Así que me parece que vamos a ver qué es lo que sucede, porque bueno, también hay que hacer matemáticas y darnos cuenta a ver cómo nos dan los números. Si es que viene ese también, es otro futbolista más para la ofensiva. ¿Qué pasa con Gabriel Jesús? ¿Lo vamos a tener en cuenta o no? Arsenal se va a arriesgar a mantenerlo en la planificación sabiendo que viene de una lesión grave, que recién el año que viene no vamos a poder contar con él. Si llega Rodrigo, se va Martinelli o se va a Trossard para hacer caja por el tema del lugar. Claro. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pero a mí, sinceramente, me ilusiona muchísimo. Ojalá lo podamos concretar. Yo creo que si llega Rodrigo va a ser claramente la mejor compra que haga Arsenal en todo el mercado. Sí, creo que hablábamos un poco también de la importancia del extremo izquierdo, tanto como el 9, ¿no? Si bien el 9 es un perfil que falta y que sumaría muchísimo tener a Sesco o Gyökeres, lo que termine sucediendo, creo que empujar la pelota es algo que se le puede dar tranquilamente a Havertz, que se le puede dar a Gabriel Jesús si está sano, que puede llegar por cualquier tipo de futbolista, los volantes que llegan, saca el segundo palo, pero la creación de chances, ¿no? Y el desequilibrio en el Arsenal y romper los bloques bajos, creo que es algo que es necesario. Por eso lo de Eberechi se entusiasma tanto, y a mí lo de Rodrigo también me vuelve loco. Me encantaría que el Arsenal fiche a Rodrigo. Me parecería un fichaje trascendental para el proyecto, y evidentemente estamos apuntando a un futbolista que, como vos decís, Diego, siempre tuvo que estar a la sombra de Vinicius en el Real Madrid, en la selección, y siempre tuvo que adaptarse. Y el tipo, me parece que el recorrido de Rodrigo, ¿no? Ganando títulos grandes y jugando en el Real Madrid y siendo un jugador de élite, también habla de un futbolista que trabaja silenciosamente, siempre estando a la sombra de otro, pero haciendo lo suyo, adaptándose a la posición que le toca. Evidentemente es un jugador que está para sumar, y eso es lo que necesita Arsenal también, ¿no? Y eso es lo que ha construido Arsenal en su vestuario. Así que a mí el fichaje de Rodrigo me entusiasma mucho. Tengo ahí un gráfico para mostrarles que encontré que está interesante sobre desde dónde crea las chances Rodrigo esta temporada en la Liga. Y fíjense que la posición del porcentaje, ¿no? Más alto está volcado sobre la banda izquierda. Más allá de que él juegue por la derecha, la creación de chances
el porcentaje más alto está en la izquierda, justamente en esta zona, ¿no? Como Sí. un poquito cerca de la izquierda hacia el centro. Y evidentemente habla un poco de que esa es su zona de influencia, ¿no? Donde ahí es donde hace más, donde influye más en el juego. Y es interesante poder tener un jugador que tenga esas capacidades, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa con respecto a esto. Yo creo que sería una compra tremenda. Y bueno, también tiene que venir el 9, ¿viste? Yo, Claro. por supuesto que, a ver, a mí ese me encanta, pero me parece mucho más prioritario traer un 9 bien extremo. Y bueno, si me dicen llegan Rodrigo y Sesco, pero no viene ese, la verdad me va a molestar, pero bueno, por lo menos nos aseguramos 2 futbolistas que necesitamos sí o sí. Ahora, Sí. si no llega a venir Rodrigo, ya la planificación cambia un poco. Han habido otros nombres sonando, como vos dijiste, Noni Madué, que también es un futbolista que parece que está siendo considerado. A mí, la verdad, no me enamora muchísimo Noni Madué, que todavía es joven, 23 años, inglés, también tenido en cuenta por Tuchel para la selección. Y bueno, un panorama complicado, ¿no? Para Madueque, teniendo en cuenta que Chelsea es una picadora de carne de futbolista, de que tiene que competir con Pedro Neto, con Palmer, Nkunku, Sterling, Mudryk, Estevao, ahora vino el chico Gittens de Dortmund también, así que mucho Es lugar bueno, no creo que Gittens. tenga. Ha sonado como alternativa también, como Ahora, suplente de Saka, ahí están comentando en el chat el tema del suplente de Saka, también no nos olvidemos que está en Guaneri, que no hay Claro, que pero cortarle la progresión en Guaneri. claro, justamente, a ver, Rodrigo podría ser suplente de Saka tranquilamente también, o podrían ir alternando. Rodrigo juega en la banda derecha también. O sea, me parece que está fichando un extremo top mundial que encima te juegan las dos bandas bien. Yo creo que es un fichaje, pero el mejor que puede hacer el Arsenal, para mí, Sí. esa es mi opinión. Y es mejor hoy, que Anthony Gordon también, ¿no? O sea, a mí sí, Gordon me gusta mucho, pero Rodrigo bueno, yo creo que está a un nivel superior. Estamos hablando el otro día lo repasamos, a nivel mundial de jugadores de 25 años o menos, Rodrigo está en el top 10 de máximos goleadores. Sí. Igual que Saka, igual que Sesco también. Por eso también estamos hablando de que Arsenal está apuntando justamente a talento joven ya probado. Rodrigo tiene muchísimos momentos memorables en Champions, goles a equipos gigantescos, que eso también es un intangible que vos estarías sumando al club. Jugador de equipo grande, jugador de momentos especiales, Pero jugador diferencial, jugador con gambeta. O sea, yo lo veo a Rodrigo como encara, como gambetea, y parece que de otra especie comparándolo con Martinelli, que agarra la pelota y corre para adelante. O sea, este es total, un tipo que realmente en espacios reducidos tiene esa capacidad para sacarse jugadores de encima. sí, a ver, doy dos números. 250 partidos en el Real Madrid con 24 años. Es, o sea, un montón. O sea, es un jugador que está, pero probadísimo y que tiene un camino por recorrer gigante. A mí me entusiasma mucho, pero entiendo que también es el acuerdo más difícil que va a perseguir el Arsenal. Y en esto de las transferencias, hoy en el top 3 de transferencias históricas del Arsenal están Declan Rice, Kai Havertz y Nicolás Pepe, ¿no? Que Dios lo tenga en la gloria. Yo creo que va a cambiar ese podio. Este mercado tiene que cambiar ese podio. Sí, totalmente. Y bueno, vamos a ver también qué es lo que pasa con el resto de las opciones, porque, por ejemplo, Semenyo, que es un futbolista que sonó también para Arsenal, renovó con Bournemouth hasta 2030, así que ya tenés una opción menos ahí. Vamos a ver qué es lo que pasa con Morgan Rogers, que el Vila, bueno, ahora esta semana, son esas noticias, viste, que te sacan la ilusión en el fútbol. El Vila hizo una operación súper extraña, vendió a su equipo femenino, consiguió un montón de dinero para el tema del fair play financiero, para arreglar las cuentas, así que nada. Una puerta que abrió el Manchester City, a la que entró Chelsea, y después dijeron, che, mandémonos, que total no pasa nada. Y bueno, lamentablemente estamos viendo como una norma de que los clubes hacen cualquier cosa con tal de saldar las cuentas. Así que veremos. Igual a Roger yo lo tengo más como un S que como un Rodrigo. Para mí Roger es más enganche, más medio punta. Claro. Cuando lo hemos visto de extremo jugando en Aston Villa no me convenció tanto. Igual es un futbolista que me gusta mucho también. Pero yo creo que sin lugar a dudas Rodrigo es la opción predilecta por Arsenal, y creo que por cualquiera que lo haya visto estos últimos años te das cuenta que no existe otro nombre en el mercado que te mueva tanto la vara como Rodrigo. Sí, sí. Bueno, veremos qué sucede en este mercado del Arsenal. Por lo pronto, creo que hemos empezado bien, ¿no? El mercado, lo de Kepa se hizo oficial, a la espera de hacer oficial a Norgard, que se enteró en sus vacaciones que el Arsenal lo quería,
y apuró el acuerdo a la espera de hacer oficial a Zubimendi, que es lógicamente la novela más larga que hemos visto en mucho tiempo. Y después, bueno, hay que ver qué pasa con Everechi ese, hay que ver qué pasa con Mosquera, Rodrigo, Sesco, Gyökeres. Esos son los nombres más fuertes que suenan hoy en Arsenal. Esos son los nombres que hoy el Arsenal persigue. El tema del 9 se viene demorando también, ¿eh? Es otra de esas novelitas. Un día está más cerca Gyökeres, un día está más cerca Sesco, depende cuando te levantes, depende a quién leas. Sí. Está dando vuelta todo eso. Hay una teoría conspirativa que me causa un poco de gracia, de que parece que Jürgen Klopp está tirando para atrás la venta de Sesco al Arsenal por su simpatía con Liverpool, porque recordemos que Jürgen Klopp maneja todo el grupo Red Bull. Maneja Red Bull. Así que nada, me parece igual bastante gracioso. El tema es que, como lo comentábamos la semana pasada, Mati, que es un punto también importante con respecto al 9, tanto el representante de Gyökeres como el representante de Sesco son conscientes de que con esta transferencia se salvan de por vida. Sí. Entonces, hay toda una cuestión de negociación muy fuerte con respecto a los dos representantes que, bueno, por supuesto están tirando el agua para su molino y quieren sacar el mejor acuerdo posible. Y yo creo que Berta, teniendo en cuenta su experiencia, está utilizando esta cuestión de un día Sesco, un día Gyökeres para psicopatear un poco a ambos clubes y ver cuál es el mejor acuerdo que puede llegar a sacar. Y bajar un poquito, ¿no? Y bajar un poquito. Claro. Confiamos en Andrea Berta, que la verdad está haciendo las cosas muy bien en este arranque de ciclo, ¿no? Incorporándose al Arsenal, no solo por los acuerdos que se persiguen en el equipo masculino, sino se confirmó la continuidad de Chloe Kelly, campeona de Europa, que estaba a préstamo desde el Manchester City, jugadora surgida en el Arsenal, tuvo un paso por Everton, importante también porque es trabajo de Andrea Berta, es el director deportivo del club. Así que también esos acuerdos son importantes. Bueno, dejemos trabajar a Berta, dejemos trabajar al club. Vamos a seguir, lógicamente, actualizando semana a semana un poquito los mercados. Cuando tengamos novedades más certeras, cuando tengamos anuncios oficiales, también estaremos para charlar sobre eso. Así que hemos dado un pantallazo importante sobre cómo avanza el Arsenal en estos acuerdos, los posibles fichajes. Y como les digo, muy entusiasmado yo particularmente con el mercado que está haciendo el Arsenal. Hacía mucho que no me entusiasmaba tanto un mercado de transferencias del club. Último detalle para comentar de novedades. Ethan Nwaneri, campeón de Europa Sub-21 con Inglaterra. No es un detalle menor, le ganaron la final a Alemania. Nwaneri no fue titular, pero jugó todos los partidos, ingresaba siempre en el segundo tiempo. Recordemos que Nwaneri tiene 18 años y está jugando con futbolistas que le sacan hasta 4 o 5 años, porque el europeo sub-21 tiene una regla medio extraña de que vos arrancás jugando las clasificaciones con jugadores de hasta 21 años, pero como se dan 2 años previo al torneo, podés llegar a tener a futbolistas de hasta 23 años jugando ese torneo. Así que Nwaneri estuvo compitiendo, como le viene pasando en toda su carrera, con futbolistas más grandes que él, y sin embargo, bueno, fue una opción para el entrenador de Inglaterra Sub-21, como decimos, campeones de Europa, le ganó a Alemania, con un Harvey Elliott, que fue elegido MVP del torneo, que viene teniendo muy poca continuidad en Liverpool y que parece que lo van a vender. Así que en ese sentido veremos qué es lo que pasa. Y bueno, sí, la renovación de Miles Lewis Kelly hasta 2030, por supuesto, una noticia fantástica. Así que las dos joyas aseguradas para la temporada que viene, con una irrupción tremenda en la 24-25. Hoy en día ya podemos considerar a Lewis Kelly incluso titular y a Nwaneri como una pieza muy importante de este plantel. Sí, el futuro está asegurado en ese sentido. Así que bueno, entusiasmados, veremos cómo avanza el mercado, acá estaremos, lógicamente. Le agradecemos a la gente que nos acompaña, que acompañó ahí en Big Up también todo el análisis. Y a los que vieron este contenido en YouTube le pedimos cositas muy sencillas que nos ayudan muchísimo. Pulgar arriba el video para que circule mejor, ¿viste? Alimentarse el algoritmo de la gente de YouTube, un poco que le da pelota a eso. Así que te pedimos, y es un clic y es muy fácil. Suscríbete al canal si ves estos videos, porque también nos ayuda mucho. Si ya te viste varios videos y no estás suscrito, es un clic nada más, no cuesta absolutamente nada y nos ayuda un montón. Y si tenés ganas, deja un comentario, porque también leemos todos los comentarios y estamos muy atentos. Y podés opinar lo que quieras, podés proponer temas, podés preguntar, podés abrir debates, podés lógicamente expresarte en libertad. Así que acá estamos siempre desde el lugar de respeto, porque esto es lo que busca este espacio, ¿no? No nos gusta la negatividad que hay en las redes sociales, no nos gustan los mensajes cruzados
intentamos construir un espacio de opinión y debate con respeto. Se habla de fútbol, se habla del Arsenal y acá vamos a estar cada semana. Así que, Mati, muchas gracias por reincorporarte. Semana que viene seguramente nos encontramos para seguir charlando. Sí, señor, acá estaremos. Yo los dejo que me tengo que ir rajando. Muy bien, Debo, muchas gracias por todo. Nos reencontramos la semana que viene. Y, dale, y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao, nos vemos.